Caso Sobornos. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratifica prisión para el expresidente Rafael Correa. Jueces negaron apelación de la sentencia. Colocan grillete electrónico al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz, quien está investigado por tráfico de armas y municiones. Transportistas se movilizan en Quito en contra de la revisión vehicular y la crisis que atraviesa el sector por la pandemia. Las noticias en Televistazo con Denise Molina y Pedro Jiménez. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Televistazo, hoy en compañía de Pedro Jiménez. Empezamos. El Tribunal del Caso Sobornos dio a conocer su decisión tras más de 2 semanas de deliberación. Pedro. ¿Qué tal, Denise? Amigos, muy buenas tardes a todos. 20 de los 21 procesados apelaron la sentencia a 8 años de prisión, entre ellos el expresidente Rafael Correa, varios de sus exministros y empresarios. Paul Romero, desde la Corte Nacional, nos tiene los detalles de esta resolución. Adelante, Paul. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Buenas tardes. Con mucha expectativa aquí en la Corte Nacional de Justicia, cuando se reinstaló la audiencia a 1 hora 30 minutos de retraso en el transcurso de esta mañana respecto a la apelación presentada a la sentencia a 8 años de prisión por el caso Sobornos 2012-2016. Recordemos que uno de los principales implicados en este caso es el expresidente de la República, Rafael Correa, quien fue sentenciado en primera instancia a 8 años de prisión y la inhabilidad política de 25 años. Ustedes observan en el momento que el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia instaló precisamente la audiencia. Eso fue en el transcurso de la mañana. Hubo problemas de conexión porque las partes procesales no podían conectarse vía telemática. En este caso, los jueces Dilsa Muñoz, David Cacho, que es el juez ponente, y Wilman Terán, quienes están tramitando este recurso de apelación. Podemos informarles que hasta el momento, según las versiones de los abogados que se encuentran en este proceso y en la audiencia, el tribunal negó la apelación. En consecuencia, esto significa que se ratifica la orden de prisión para el expresidente de la República, además también para el ex vicepresidente Jorge Glass, Vinicio Alvarado, está también el exsecretario de Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, entre otros exfuncionarios del correísmo, así también para 10 empresarios quienes habrían aportado a la campaña de Alianza País a cambio de beneficiarse con contratos. Pero ¿cómo ocurrió este proceso? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo en el transcurso del tiempo se desarrolló las diferentes audiencias? A continuación, el siguiente video. La sentencia se dio a conocer el pasado 7 de abril. El expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, exministros del gobierno anterior y 10 empresarios eran condenados por el delito de cohecho a 8 años de prisión. El caso, inicialmente denominado como Arroz Verde, se conoció después de la publicación en el portal Mil Hojas del cobro de coimas a cambio de la entrega de contratos millonarios por la construcción de obras públicas, mientras que el proceso penal inició en noviembre del 2019, luego de la acusación de la Fiscalía. El expresidente Correa es acusado de liderar la red de corrupción que operó entre el 2012 y 2016 y que también estuvo integrada por exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, la actual asambleísta Viviana Bonilla, entre otros. Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que el dinero se entregaba en efectivo o a través del cruce de facturas bajo la gestión de Pamela Martínez, asesora de Correa y exmagistrada constitucional, y su asistente Laura Terán, todo registrado en supuestos cuadernos que llevaban ambas exfuncionarias. Martínez y Terán también fueron condenadas, pero tras firmar una cooperación eficaz, recibieron una sentencia de 38 meses de prisión y 19 meses respectivamente. La sentencia incluye disculpas públicas, la colocación de una placa en Carondelet con una frase referente a la honradez que deben tener los funcionarios públicos, el pago de una indemnización al Estado de 14.7 millones de dólares y la pérdida de sus derechos de participación en elecciones populares durante 25 años.
La lectura de la resolución del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia continúa. Nosotros estamos a la expectativa por conocer sobre todo la reacción de algunos involucrados. Han llegado hasta este lugar el procurador del Estado, Íñigo Salvador, quien también fue uno de los que apeló la sentencia respecto a la indemnización, en este caso los recursos que deben entregar como reparación integral al Estado de 14 millones que estableció el tribunal, cuando la Procuraduría estableció un monto de 21 millones. Y sobre todo también para conocer la reacción de quienes han llegado hasta este lugar. Continúa la lectura de la resolución y nosotros estamos a la expectativa. Buenas tardes, compañeros. Gracias, Paul, por ese completo informe. El Ministerio de Salud se pronuncia sobre las redes de corrupción que otorgaban carnets de discapacidad de forma ilegal. Pese a que algunos funcionarios han sido identificados públicamente, siguen trabajando y cobrando mensualmente su sueldo. Merlin Ochoa entrevistó al coordinador zonal del Ministerio de Salud, quien menciona que en todos los hospitales y distritos se encontraron irregularidades. Pese a los actos de corrupción para obtener carnets de discapacidad, ninguno de los funcionarios del Ministerio de Salud mencionados dentro de estos casos ha sido desvinculado. El coordinador zonal del Ministerio de Salud reconoce que se trata de una mafia, por lo que ha presentado 2 denuncias en contra de los funcionarios identificados. Sin embargo, la ley impide sacarlos sin un procedimiento. Esos funcionarios actualmente siguen trabajando hasta hasta hacer ya un trámite administrativo, que son sumarios administrativos. Es decir, siguen cobrando su sueldo. Actualmente sí. Lo que se ha denunciado públicamente no es suficiente. Una cosa es lo que se dice públicamente y otra es lo que se ve en papel. Entonces, para nosotros poder confirmar eso, hay que ir a los papeles, que haya pruebas físicas para poder realizar esto. Aclara que en los distritos de salud se califica la discapacidad de las personas, pero la auditoría de estos procedimientos pasa directamente al Ministerio de Salud en Quito. No podemos dar mucha información por eso, porque se está haciendo una investigación, pero hay gente que está involucrada dentro del ministerio y gente fuera del ministerio. ¿Liderados por quién? No sabemos todavía. Estas irregularidades se dan bajo su administración. ¿Cuál es su responsabilidad en ese sentido? Bueno, estas irregularidades no se dan bajo esta administración, se han dado, esta administración lo que ha hecho es investigar y ha sacado a la luz bastantes irregularidades que no se veían antes. No es el único acto de corrupción, pues según la Autoridad de Salud ha presentado a la Fiscalía varias denuncias porque existen irregularidades en todos los distritos y hospitales que hay en la zona 8. Al momento la Fiscalía ya está haciendo indagación, como podemos ver aquí, investigación previa ya en 11 casos. ¿Qué delitos? Tenemos delitos especulados, de tentativa de concusión, tenemos incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente, tenemos vulneración de derechos, tenemos estafa. Aún no se identifica el número de funcionarios públicos que habrían participado en todas estas redes de corrupción, pues además se investiga si dichas mafias están relacionadas a las que operaban en el Instituto de Seguridad Social. Tampoco se ha establecido el monto del desfalco en los hospitales públicos del Ministerio de Salud. El expresidente Abdalá Bucaram Ortiz llegó esta mañana al centro de detención provisional para la colocación del grillete por estar vinculado al presunto delito de tráfico de armas. José Carlos Alvarado está en los exteriores de ese centro para contarnos los pormenores. Así es, compañeros, aproximadamente a las 10:30 de la mañana arribó el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, para la colocación del grillete electrónico aquí en el centro de detención provisional. El exmandatario está vinculado en un presunto delito de tráfico de armas y municiones. El pasado viernes, Bucaram fue llamado a juicio por esta causa y se le revocó el arresto domiciliario por medidas como la prohibición de salida del país, presentación diaria ante la autoridad y la utilización del grillete. Esto mencionó Bucaram al salir del centro de detención. Esta grillete se lo ponían los negros esclavos del barco negrero que mataron a 200 negros hace 300, 400 años. Y ahora se lo ponen a Bucaram. Me siento identificado con los negros de la patria. El pasado 3 de junio, la Fiscalía y la Policía Nacional realizaron un allanamiento a la vivienda del exmandatario Bucaram y encontraron un arma de fuego y municiones, algo que mencionó había sido un regalo durante su época como presidente. Por lo pronto se espera la fecha para la audiencia de juzgamiento contra Bucaram por este presunto delito. Ese es el informe que tenemos hasta el momento, pero seguimos con más información en estudios, compañeros.
Gracias, José Carlos, por esa información. Este miércoles 22 de julio, la Asamblea Nacional posesionará en una ceremonia virtual a María Alejandra Muñoz como vicepresidenta de la República. Muñoz fue electa para ejercer este cargo con 75 votos a favor del Pleno Legislativo el pasado viernes. Hasta su designación, Muñoz se desempeñó como directora general del Servicio Nacional de Aduana. Previamente fue la subsecretaria de Agenda Presidencial. Será la cuarta persona en este puesto durante 3 años de periodo presidencial, luego de Jorge Glass, María Alejandra Vicuña y Otto Sonneholzner. Muchas gracias. Vamos a la pausa y al regresar, taxistas y transportistas escolares se unen en una manifestación pacífica en Quito. Rechazan la obligatoriedad de la revisión vehicular. También la pandemia golpea a los pequeños productores de leche de la provincia de Cotopaxi. No logran comercializar sus productos. Taxistas y transportistas escolares se movilizaron este lunes para rechazar la exigencia de la revisión vehicular en Quito y para hablar de la crisis económica que enfrentan desde el inicio de la pandemia. Alex Ceballos estuvo en la manifestación y nos cuenta más. La conocida Fuerza Amarilla salió a las calles de la capital para expresar que su gremio está mal y con riesgo de contagio. Del distrito metropolitano de Quito hay alrededor de 70 compañeros fallecidos y en toda la transportación terrestre llegaríamos a un promedio de 150 compañeros y compañeras fallecidas. Manifiestan que el negocio no está bien. A más de ello no hay clientes y las deudas no perdonan. Además que el municipio de Quito les quiere obligar a que sus unidades de transporte pasen la revisión técnica vehicular. No es que estamos en contra de la revisión técnica vehicular, eso que quede muy claro. Son más de 15 años que hemos pasado la revisión técnica. Lo que tenemos es temor, tenemos miedo. Ir a un lugar donde la misma autoridad ha dicho que no hay las garantías necesarias para que acudan las personas. Los transportistas se concentraron en 6 puntos de la ciudad, con mascarillas y respetando el distanciamiento. A los taxistas se unieron los del transporte escolar, otra agrupación golpeada económicamente y también con contagios. Estamos 16 fallecidos, compañeros, hasta el momento. Contagiados alrededor de unos 25. Fue una movilización pacífica, sin bloqueos ni tampoco aglomeraciones, como en otros tiempos, algo que también perjudicó a quienes venían con pitos y banderas para comercializarlos. Esperanzados nosotros también en las ventas porque no tenemos nada para la comidita y imagínense, y nos topamos con esto que no hubo nada. Toca regresar, discúlpeme, con las mismas maletas a la casa. Los taxistas y los del transporte escolar llegaron al Parque del Arbolito, pero inmediatamente salieron. Manifestaron que si no hay una respuesta positiva, las protestas continuarán. Los pequeños productores de leche en Cotopaxi se encuentran en crisis debido a la pandemia, pues no logran comercializar el producto y quienes lo hacen deben vender por debajo del precio establecido. La situación la describe nuestro corresponsal Patricio Viera. Llegamos hasta la parroquia rural de Poaloén, Latacunga, provincia de Cotopaxi. Aquí encontramos a María Sangucho, quien con preocupación nos cuenta que desde hace 2 días no logra comercializar este producto, que es su principal ingreso económico para subsistir. Tocará hacer un queso, así, pero no hay quien compre por este motivo de esta epidemia que está, pues. A 5 kilómetros de distancia está ubicada la parroquia 11 de noviembre. Aquí nos recibe Targelia Chanatasi y nos comenta que los encargados de comprar la leche al productor y distribuirlo en los centros de acopio han disminuido su precio. Antes de la pandemia, el valor del litro de leche era de 45 centavos. Hoy no se logra vender ni en 35 centavos. Nosotros perdimos aquí. Mi mamá perdió como 120 litros. Alexis Parreño, director distrital del Ministerio de Agricultura y Ganadería, reconoce que este fenómeno se da desde hace 4 veces debido a que disminuyó la demanda del producto lácteo por la pandemia del coronavirus. Cotopaxi produce cerca de 500.000 litros de leche diarios y un poco la dinámica que se está dando actualmente es que
han dejado de recibir 2 días a la semana la producción de leche en los centros de acopio. La falta del alimento para el ganado vacuno se ha convertido en otro problema. Debido a la emergencia sanitaria, están prohibidas las ferias donde se comercializa el forraje, y esto ha llevado a que decenas de pequeños productores vendan su ganado lechero a bajos costos. El precandidato presidencial Guillermo Lasso anunció que asumirá la dirección del movimiento Creo ante la ausencia temporal de César Monge, quien se desempeñaba como presidente de la organización política. Este fin de semana Monge reveló que un cáncer afecta a su sistema digestivo, por lo que hará una pausa en sus actividades para enfocarse en salvar su vida. Ante esta situación, Creo informó que este domingo se decidió que la responsabilidad política de la organización a nivel nacional quede en manos de Guillermo Lasso. Más adelante en Televistazo, Quito sigue en una intensa lucha contra el coronavirus. Hoy se reportan casi 11.000 casos y el irrespeto a las medidas sanitarias continúa. Tendremos un informe desde uno de los puntos conflictivos de la capital. Seguimos informando. Alfonso Llanes, presidente de los maestros jubilados, falleció víctima de COVID, esperando una cama en cuidados intensivos. Andrea Báez conversó con sus familiares y amigos y nos cuenta sobre su trayectoria. Esta vez fue el presidente de los maestros jubilados, Alfonso Llanes. Falleció en espera de una cama de unidad de cuidados intensivos después de varios días de batallar contra el coronavirus. Se descompensó. Volvieron a estabilizar por 2 ocasiones, comenzó a ahogarse. Entonces los médicos señalaron que había que buscar una UCI. Hasta ahora estamos esperando esta UCI. Fue atendido en el Hospital del Día del Batán en Quito, pero su cuadro se complicó y sus familiares iniciaron la búsqueda incansable que tienen la mayoría de personas por estos días en Quito. Encontraron una cama en cuidados intensivos, pero fue inútil. Desgraciadamente no se encontró al momento y por la situación que está pasando el país y en especial la provincia de Pichincha, y terminó con un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio. Somos un sector. Falleció el sábado 18 de julio, Día del Jubilado. Presidió durante 10 años la Coordinadora de Maestros Jubilados a escala nacional, a través de la cual lideró la lucha por el pago de incentivos pendientes a los maestros jubilados. Y precisamente hace un año protagonizó una huelga de hambre en los exteriores de la Asamblea Nacional. Junto a él, siempre sus compañeros. Continúa la huelga de hambre mientras no se nos entregue el acuerdo al que llegamos. Sus hijos recuerdan con gran tristeza su partida y reciben sus cenizas, pero también honran la memoria de su padre y destacan que luchó hasta los últimos días de su vida. Que papá estuvo luchando hasta el último momento y estaba planificando qué era lo que iba a hacer inmediatamente después de que se cure y salga para continuar con sus proyectos en favor de los jubilados. La Coordinadora de Maestros Jubilados ha planificado un homenaje para darle el último adiós a quien lideró la lucha por sus derechos. Las playas de Manabí se alistan para su reapertura este miércoles 22 de julio. En los establecimientos turísticos se aplican las medidas de bioseguridad, mientras las autoridades refuerzan los controles para verificar que en los balnearios se cumplan los protocolos. Nuestra corresponsal Karen Ceballos tiene los detalles. Por ahora, los militares retiran a los bañistas y recorren a pie y a caballo la playa de Crucita, mientras personal del municipio de Portoviejo controla los accesos al malecón y usa drones para determinar dónde se registra aglomeración de personas. Desde esta semana el control será permanente debido a la apertura de este sitio turístico, donde 80 uniformados serán los encargados de hacer cumplir el uso regulado del balneario. 4.000 personas como aforo. Si sobrepasa esto ya generamos algunas alertas o algunos protocolos que son sonar sirenas, decir que la playa se cierra porque se está incumpliendo este proceso. A esto se suma que solo se permitirá estacionar vehículos del lado de hoteles y restaurantes en la calle del Malecón de Crucita. Estos locales ya aplican los protocolos de bioseguridad para el ingreso de clientes. Todo el que llega primero pasa por este antibacterial que es para los pies, el alcohol y la respectiva para tomarle la temperatura. Guardamos nuestro distanciamiento
La expectativa por la apertura de playas es grande para quienes viven del turismo. En Bahía de Caracas encontramos a Vicente Vélez, un comerciante que espera con ansias que desde este 22 de julio lleguen los visitantes para vender los dulces y bocadillos que carga en su carreta. Porque nosotros somos las personas que vivimos del día a día y en este momento estamos pasando un momento tan crítico. Según datos del municipio de Sucre, de 33 hoteles, solo están 14 operativos para albergar a más de 600 personas, además de 54 restaurantes. De lo que es playa, en nuestro atractivo Paseo Roberto, el aforo que está dentro del protocolo, 360 personas. En esta playa del norte Manabita son los propios habitantes quienes aprovechan por estos días el estar cerca del mar. Que uno viene a coger un ratito aire puro, la playa es limpio. Antes de la pandemia por el coronavirus, Manabí recibía anualmente un promedio de 500.000 turistas. Quito está próxima a superar los casos de contagio que se registraron en Guayaquil. La desobediencia ciudadana tiene la capital al borde de la catástrofe sanitaria. Según el Cabildo, se analizan medidas para bajar los niveles de contagio. Hernán Higuera, desde uno de los puntos más conflictivos, nos cuenta esta situación. Gracias, muy buenas tardes. Así es, los operativos no dan el resultado que las autoridades buscan: disminuir el número de contagios en la ciudad de Quito, que está a pocas horas de convertirse en el sitio del Ecuador con más número de contagiados, incluso superando el número de contagios en la ciudad de Guayaquil. Según los últimos datos del COE nacional, los contagios de COVID-19 en el Ecuador se registran en total 74.620 casos. Guayaquil en su punto más alto registró 11.645 y Quito está en este momento en 10.967 casos, es decir, a menos de 1.000 casos para alcanzar la cima más alta que alcanzó la ciudad de Guayaquil. Y lamentablemente la situación en Quito ha pasado a ser catastrófica. Somos la segunda provincia dentro de todo el país que tiene el mayor número de contagios. Todo esto porque la ciudadanía no acata las medidas sanitarias y mucha gente todavía sale a las calles a pesar de que la situación en casas de salud es crítica. Todo esto pese a que las autoridades anunciaron que en los puntos calientes, como les denominan ellos, se pondrían carpas de triaje. Porque creemos que la pandemia la podemos y debemos controlar en las zonas calientes y no en los hospitales. Lamentablemente el sistema sanitario está lleno. Esas carpas todavía no existen, lo que sí existe es el patrullaje permanente de la Policía Nacional, del Ejército y de las autoridades de tránsito en la ciudad de Quito. Lo que nosotros vemos, lo que nosotros palpamos día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, es que sí se debe tomar otras medidas en este sector que, como ustedes pueden ver, es de bastante aglomeración de personas. Poca conciencia existe en los ciudadanos, en la mayoría comerciantes que salen a las calles a tratar de buscar el sustento económico, pero sucede de todo. Hay desde personas que están ingiriendo licor hasta personas que están vendiendo sustancias estupefacientes y psicotrópicas, como en este caso en el que se le encontró a una mujer expendiendo droga a plena luz del día. Esto es lo que les podemos contar en el sector de San Roque, en el centro de Quito. Buenas tardes. Gracias, Hernán, por la información. El municipio de Guayaquil realizó un segundo envío de insumos médicos para Quito debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus que vive la capital. La alcaldesa Cintia Viteri encabezó la donación de equipos para el personal médico, como 10.000 mascarillas y 1.000 trajes de protección. Se prevé que esta noche estos insumos lleguen a Quito. En otro tema, 460 paquetes de cocaína escondidos en sacos de yute fueron decomisados en Petrillo, ubicado en el cantón Daule. Agentes de la policía desarticularon una banda narcodelictiva que transportaba la droga en un compartimento oculto entre la cabina y el cajón del camión. 3 personas fueron detenidas y una de ellas registra antecedentes penales por robo. Además, 2 vehículos fueron retenidos como evidencias. En el cantón San Borondón, un hombre fue asesinado mientras hablaba por teléfono en el balcón de su vivienda. La víctima tenía una boleta de auxilio ya que había recibido amenazas tras una riña. Una ráfaga de tiros sorprendió a los habitantes de este sector de San Borondón cerca de las 3 de la tarde de este domingo. Y es que mientras uno de sus vecinos hablaba por teléfono en el balcón de su vivienda, 2 motociclistas llegaron hasta su casa y desde la calle
Le dispararon en varias ocasiones hasta provocarle la muerte. 5 indicios balísticos en su cuerpo a la altura del 3 en la cabeza y 2 a la altura de la espalda, así como 3 rozamientos también de arma de fuego, presuntamente un arma de fuego tipo pistola de 9 milímetros. Cuando los agentes de las unidades especializadas de la policía llegaron al lugar, encontraron más de 10 restos de balas en la escena. Hemos encontrado 13 vainas percutidas de pistola de 9 milímetros y como he manifestado, en el cuerpo tenía esta persona 5 impactos que aparentemente acabaron con su vida. Hace algunos días, la víctima recibió amenazas tras protagonizar una riña con varios habitantes de ese cantón. Sí, al parecer hace un tiempo atrás ya habían tenido algún inconveniente, tiene una boleta de auxilio, igual como les indicaba, las unidades especializadas se encuentran realizando las investigaciones pertinentes. No todavía, pero se encuentra la motocicleta con la que se da la fuga, se ha encontrado ya. Además de los testimonios de los habitantes, las autoridades revisan las grabaciones de las cámaras de vigilancia del sector para tratar de identificar a los autores de esta nueva muerte violenta. Una mujer fue hallada sin vida entre arrozales de una población de Daule, en Guayas. La policía investiga esta muerte y también el asesinato de un hombre ocurrido en el cantón Palestina. Fue en estos amplios cultivos de arroz que los habitantes encontraron un cadáver. La víctima era una mujer de 29 años que, según sus familiares, salió de su casa la noche del sábado tras recibir una llamada. Ocurrió en la parroquia Laurel del cantón Daule, en la provincia del Guayas. A las 10 de la noche esa llamada, sí. ¿Del papá de la niña? Del papá del niño. La llamó para que fuera a ver un dinero. Ella me dice, mami, me llama, dice que vaya a verle un dinero para el niño. La policía acudió al levantamiento del cuerpo de la víctima, que fue hallado a unos 500 metros de la casa de sus padres. No presenta ninguna huella, signo de violencia. Entonces, lamentablemente ha sido manipulada a través de los familiares, obviamente por la situación misma de la preocupación al verle así. Han manipulado a ella y le han cubierto su rostro con una toalla. No direccionamos a que sea un femicidio, todavía no, hasta tener ya los indicios claros. En otro caso, también en Guayas, un hombre murió tras ser baleado por sujetos motorizados en el cantón Palestina. Los uniformados verifican si el caso responde a un ajuste de cuentas, ya que hace 4 años un hermano del fallecido fue asesinado en similares circunstancias. Y para despedir les contamos que este domingo cientos de personas acudieron a la primera proyección en el autocine de un centro comercial en Guayaquil. Así es, una propuesta adoptada debido a la pandemia. Olga Chang nos describe cómo transcurrió esta jornada. Así empezó este día de vuelta al pasado, alistando el sonido y armando una gran pantalla, recibiendo a las personas que llegaban en sus carros para recordar aquella época de los 80, en que era posible compartir manteniendo la distancia. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, ingresamos a un espacio que tiene ya 41 años en Guayaquil. Es el estacionamiento del Centro Comercial Policentro, donde se reinventa la propuesta del autocine para darle un entretenimiento seguro y diferente a los ciudadanos. Por la pandemia y todo lo demás, hemos tenido que reestructurarlo, y qué mejor que traer el autocine de regreso a la ciudad de Guayaquil por primera vez. Este lugar tiene capacidad para cerca de 100 autos. Una vez dentro, los ocupantes de los vehículos podrán disfrutar de películas clásicas durante 3 domingos más. Con vestimenta y al ritmo de las canciones del recordado film de John Travolta y Olivia Newton-John, Grease. Niños, jóvenes y adultos fueron parte de esta primera noche de cine al aire libre. Está un poco muy contundente y riesgoso esto de la pandemia, pero al haber traído esto del pasado y poder disfrutarlo ahora en el presente es algo genial. Me encanta ver las películas así, al aire libre, es algo fascinante para mí. El límite de ocupantes por automóvil es máximo 4 personas. Una propuesta que en tiempos de coronavirus nos hace revivir una experiencia que marcó una generación. Una buena opción sin duda para disfrutar del buen cine con todas las medidas de bioseguridad. Así es, gracias por acompañarnos. Las noticias regresarán esta noche a las 19 horas. Los esperamos.